Vamos al análisis. Tengo el gusto de saludar al abogado y consultor en seguridad, el maestro Clemente Romero Olmedo. Maestro Clemente, con el gusto de saludarte. Y mire, el tema difícil, digamos, de entender una causa. Me queda claro que no podemos achacarle a una sola causa la violencia que se está viviendo, y sobre todo cuando la ciudadanía ya está tomando justicia por propia mano. ¿Cómo entender esto que estamos viendo cada vez más en repetidas ocasiones, que la gente pues linche a una persona sin más, que la gente en la calle se líe a golpes? ¿Qué está pasando, hablando en términos de violencia y justicia por propia mano, maestro? Gabriel, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Atendiendo a tu pregunta, ¿por qué pareciera que somos una sociedad intrínsecamente violenta en México? Yo te diría que analicemos el tema macro y el tema micro, ¿no? A nivel macro, a nivel nacional, la mayor preocupación de la población es el tema de la seguridad. Las estadísticas de INEGI han sido constantes en ese tema. La percepción de sentirte inseguro en tu ciudad o en tu lugar de residencia es constante. Y cuando hablamos a nivel micro, ¿no?, de nuestros familiares y amistades, siempre ajustamos nuestros estilos de vida acorde a las percepciones de seguridad que tenemos en algún lado y otro, ¿no? Dejamos de ir a algún lugar, dejamos de vestirnos de alguna otra forma, somos cuidadosos en lo que decimos o expresamos, y a su vez, pues, como tú comentas y comentaba en la presentación anterior, pareciera que como sociedad estamos muy a flor de piel de que cualquier situación nos puede generar y escalar conflictos, ¿no? Sin duda, el fenómeno de la violencia que vivimos en el país debemos de analizarlo desde distintos ángulos y aristas, y por lo mismo tenemos que verlo como un fenómeno social que no se va a resolver exclusivamente con meter a la gente a la cárcel o imponer sanciones o demás, ¿no? Las imágenes que estamos viendo ahorita sobre el tema de bullying, acoso escolar, conflictos en establecimientos mercantiles, en espectáculos deportivos, como lo vimos en Querétaro, pues sin duda nos dan un ejemplo de una sociedad violenta, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a cambiar estas dinámicas? Pues sin duda que hay distintos ejes, y uno de los ejes que los que siempre hablo es el tema educativo, ¿no? Uno, cuando está en primaria, es muy raro que te eduquen para manejar emociones, para lidiar con la frustración, para entender o comprender al otro. Ahora ya se habla más, por ejemplo, de inteligencia emocional y de salud mental. Cuando nosotros estábamos en la primaria, la salud mental, o ir al psicólogo o ir al psiquiatra, lo consideramos como sinónimo de estar loco, ¿no? Y socialmente había un acto de reprobación, lejos de verlo como una parte esencial de la salud de cualquier persona. En México ya estamos empezando a hablar del tema de salud mental, pero sin duda nos requerimos mucho y mucho más para que podamos ser una sociedad que aprendamos a convivir. No es que los mexicanos seamos únicos como humanidad, ¿no? De los centenares de países que hay a nivel global, pues sin duda tenemos muchos patrones comunes de violencia que nos hermanan con muchos países, por ejemplo, de América Latina, pero no vamos a decir que los latinoamericanos somos distintos a la gente que vive en África o en Oceanía o en Europa. Es prácticas culturales de educación, de sancionar a los responsables de actos violentos tan deleznables como los que vimos hace unos días en Gauchinango, en Puebla, pero como sociedad también tenemos que encontrar alternativas para despresurizarnos. Sin duda, la pandemia afectó la salud mental de toda la población a nivel internacional. Ya está demostrado que los niveles de ansiedad, de depresión, de pérdida de empleo, de oportunidades de trabajo, pues sin duda impactan en la población, y que a su vez eso, en un contexto como el que vivimos en México, de inseguridad, de desapariciones forzosas, de violencia y de marginación, pues pareciera que esto va escalando. Entonces, sin duda requerimos que como sociedad nos pongamos de acuerdo qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, y qué le podemos exigir al gobierno, y en todos sus órdenes a nivel estatal, federal y municipal, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando yo doy clases en materias de prevención, yo siempre les digo a los alumnos, enfoquémonos en resolver problemas comunes, cotidianos, que están a nuestro alcance. Y en esa medida podemos ir escalando sobre cómo podemos cambiar las cosas.
Claro. Ahora siguiendo con esta misma lógica que bien comentas, de lo macro a lo micro, el escándalo de esta semana que fue, pues, nuevamente el linchamiento de una persona como lo hemos visto en otros años, que suena a una película de horror, de ficción, que inclusive podría uno pensarse eso pasaba en el viejo oeste, pero hablando en esta parte, me gustaría dedicarle un momento de análisis a esto del linchamiento y en otro momento de esta charla también de pronto vemos en la calle dos personas, chocan, qué sé yo, se bajan del vehículo, se empiezan a agarrar a golpes. Y vaya, así estamos, a ese nivel estamos, pero bueno, empezando por el tema del linchamiento, maestro, pues, ¿qué debemos de observar? Me queda claro que ahí, en ese lugar o en ese contexto geográfico, pues las autoridades, pues hay un vacío, ¿no? Me queda claro. También me queda claro un vacío completamente de la propia sociedad, en el sentido de que pues con la mano en la cintura pueden matar a una persona, quemarla viva y pues todos pueden seguir como si nada a las horas, ¿no? Como si nada, siguen ahí. El linchamiento sigue siendo un problema social que se está extendiendo, maestro. Así es, y el linchamiento es noticia pública cuando vemos este tipo de acciones profundamente violentas. Desafortunadamente en México el linchamiento es una práctica más común de lo que los medios de comunicación a veces recogen. Se le golpea a la gente hasta la muerte cuando se roban un celular, un tanque de gas, se ha prendido fuego, quemado vivo a gente que está en situación de calle, personas que son las más vulnerables de los más vulnerables, que ni siquiera tienen nombre, que muchos de ellos tienen problemas de salud mental y que como no hubo nadie que ayudara a hacer caja de resonancia, se perdió en una nota, ¿no? Entonces, eso sí nos habla de que somos una sociedad que tenemos un problema muy fuerte y muy mayúsculo en cuanto al respetar la vida de las personas. Y eso, sin duda, no puede cambiarse única y exclusivamente con aumentar penas, con meter gente a prisión, sin duda es indispensable tener un sistema de justicia penal que funcione y que opere bien, pero no te va a resolver el problema, porque lo tenemos que ver como un problema integral, como un problema cultural en el cual como sociedad estamos educados para que el más fuerte siempre sea el que venza, en el que la ley es lo que yo digo, ¿no? Culturalmente lo hemos interiorizado y lo hemos hecho parte de nuestra cultura popular. Entonces, el desarrollo de la cultura de la legalidad, es decir, que todas las personas estamos en igualdad ante la ley, pues si bien es cierto, eso nos dice la Constitución y las leyes y los tratados internacionales, pues en la realidad vivimos en muchas ocasiones en la ley del más fuerte. Entonces, eso se va replicando en todas nuestras actividades de la vida cotidiana, en el cual es común que nuestros hijos, hijas sufran temas de acoso escolar. En nuestras épocas tal vez dirían, pues tú defiéndete y listo. Y ahora, pues ya las autoridades, la sociedad ya está diciendo, no, ya estamos identificando que muchas de las personas que generan actos de violencia muy fuerte, como en el caso de Ubaldo en Texas, pues tuvieron un problema de acoso escolar no atendido, tuvieron un problema de ausencia de un entorno familiar que los protegiera y que los entendiera, y que eso lo vamos escalando en otro tipo de dimensiones. Entonces, cuando hablamos de violencia, tenemos que ir distinguiendo qué tipo de violencia queremos ir atacando. Sin duda, los linchamientos son los ejemplos más violentos que podemos presenciar y que socialmente pues no nos gusta hablar de ellos, pero es como los problemas que todas las sociedades tienen, ¿no? Nos gusta presumir cuando ganamos un campeonato del mundo o tenemos algún récord internacional. Eso pasa a México, eso le pasa a Estados Unidos, eso le pasa a las grandes potencias, le pasa a los países subdesarrollados, pero no queremos hablar cuando tenemos este tipo de situaciones. Entonces, en el caso de México, sí necesitamos reforzar nuestra cultura cívica de la tolerancia y un mensaje muy claro. Las personas somos ajenas a este tipo de violencia hasta que nos toca. Y yo cuando platico con mis alumnas y mis alumnos sobre los temas de violencia, les digo, no piensen en la persona que está en una prisión o que está sufriendo un acto de vejación. Piensen que a ustedes les puede pasar eso. Entonces, como sociedad, cuando pensamos que nosotros podemos ser víctimas de un acto de linchamiento o un acto de violencia extrema, es cuando pensamos, híjole, creo que podemos hacer más como sociedad para detenerlo y no voltear la mirada, ya sea porque el tema no nos guste, nos siente incómodo, etcétera.
la salud mental es un tema indispensable cuando hablamos del tema de violencia. Y el caso, por ejemplo, que manifestaste de la gente choca y se levanta y se pelea, porque en México pues no tenemos una cultura de manejo de emociones, ¿no? No estamos educados para eso. Entonces, creo que podemos hacer mucho en distintos frentes, en el tema de cambiar o adicionar en los temas educativos en temprana infancia, cómo manejar emociones, en la adolescencia y en la adultez, asimismo cómo manejar las emociones, cómo enfrentarnos a actos de violencia y cómo evitarlos para que los conflictos no escalen. Así que tenemos un gran reto cultural que se puede hacer, o sea, que se puede transformar. Hay sociedades que han sido históricamente muy violentas, que generaban y multiplicaban conflictos al interior y con sus países vecinos, y que ahora son ejemplos internacionales de sociedades pacíficas y colaborativas, que sería el caso de Japón, por ejemplo. Sí, claro, claro. Maestro Clemente Romero Olmedo, muchísimas gracias por esta entrevista al abogado y consultor en seguridad. Gracias por el análisis. Un gusto, Gabriel, que tengas un buen día. Hasta luego.